Continuamos con la tercera y última parte del tafsir de la sura Al-Muddathir. Tras la exposición del rechazo soberbio, con el ejemplo de Al-Walid ibn al-Mughira y la prueba del número 19, la sura eleva el marco. Allah jura por la luna, la noche que se retira y el alba que se despliega. Como enseñan los exegetas, el juramento no es una exageración retórica, sino una brújula que orienta el corazón hacia el centro del mensaje. La revelación es el amanecer definitivo. De la luz prestada de las revelaciones anteriores pasamos al sol de la guía final, y con ello a la responsabilidad personal, a la balanza de las obras y al equilibrio entre la libertad humana y el señorío divino. Este tramo convierte los signos del cielo en decisiones de la tierra. Aya 32. No, juro por la luna. Cuando Allah jura, lo hace para dirigir nuestra atención hacia una realidad mayor. Aquí jura por la luna, símbolo de una luz prestada, reflejada, tenue pero constante en medio de la noche. Durante siglos, la humanidad solo tuvo fragmentos de revelación, la luz del reflejo. El juramento anuncia que ese resplandor lunar está a punto de ser reemplazado por el amanecer de la guía final. El no inicial, Kalla, corta la burla de los incrédulos y marca el inicio de un nuevo discurso. La era de la luz se aproxima. La luna alumbra, pero no calienta. Su función termina cuando el sol de la verdad se levanta. Aya 33. Y por la noche cuando se retira. El movimiento continúa. La noche da la espalda, idbar, y retrocede. Es la imagen del final de la oscuridad espiritual que cubrió a la humanidad durante 6 siglos sin profeta. Cada paso de esa retirada anuncia el fin de la ignorancia y el desvelo de la conciencia. Así como la sombra se disipa lentamente antes del alba, la falsa creencia comienza a desmoronarse con cada verso revelado. La noche no se extingue de golpe, se repliega porque la luz la empuja desde dentro. Cuando la verdad amanece, la oscuridad no lucha, simplemente se retira. Aya 34. Y por el alba cuando se despliega. Asfara significa volverse claro, dejar al descubierto. Es el instante en que todo queda visible. Tras siglos de confusión, la revelación final se levanta como el sol, no un destello parcial, sino una claridad total. El Corán no vino para dar luces parciales como la luna, sino para iluminar la existencia completa. La noche de la idolatría toca su fin. El amanecer no discute con la oscuridad, simplemente muestra lo que siempre estuvo allí. Aya 35. En verdad, esto es uno de los grandes acontecimientos. El juramento encuentra su respuesta. ¿A qué se refiere? A la revelación misma, la llegada del Corán, el nacimiento de la luz definitiva. Después del largo silencio profético, el mundo presencia el mayor suceso desde la creación del hombre. La palabra de Allah desciende otra vez. Es la ruptura de la noche, la irrupción del día espiritual. Nada volverá a ser igual, los cielos hablan de nuevo. Entre todos los milagros, el mayor no fue visible, fue audible. Era la palabra de Allah entrando en la historia. Aya 36. Un aviso para toda la humanidad. El Corán no vino para un pueblo, sino lil bashar, para la especie humana. Su función no es solo inspirar, sino advertir, recordarle al ser humano el destino que elige con cada acto. Esta advertencia no nace del castigo, sino de la misericordia, porque quien advierte antes de la caída ama lo suficiente para querer salvar. El profeta sallallahu alaihi wasallam se convierte así en Nadir universal. La advertencia no es amenaza. Es el último toque antes del amanecer, cuando aún queda tiempo para despertar. Aya 37. Para quien de vosotros quiera avanzar o quedarse atrás. La revelación pone al ser humano ante su libertad, no impone, ofrece. Quien quiera avanzar hacia la luz puede hacerlo, quien prefiera permanecer en la sombra también puede. El Corán restablece la responsabilidad personal, tú eliges tu dirección. No hay coerción, solo consecuencias. Ahora cada alma decide si camina hacia él o se oculta en su espalda. La fe no arrastra, invita. La decisión final siempre está en tus pasos. Aya 38. Cada alma está sujeta por lo que ha ganado. Rahina es una prenda, un depósito retenido como garantía. Cada ser humano está hipotecado por sus propias obras. Sus acciones son la fianza de su destino. No se puede rescatar a nadie con el mérito de otro.
Cada uno libera su alma con sus propios actos. La justicia divina se resume aquí con una frase de hierro y misericordia a la vez. Nada se pierde, nada se exagera. Tu alma es el contrato y tus obras la firma. Solo tú puedes liberarla. Aya 39. Excepto los compañeros de la diestra. Ellos son la excepción. Ashab al-Yamin, la gente cuya vida fue guiada por fe y rectitud, no serán tratados como prisioneros que deben pagar su rescate. Sus cuentas se alivian, su entrada es bienvenida. El libro los describe con honor porque su entrada fue sincera, no perfecta, pero auténtica. El contraste con los demás marca el tono del día del juicio, justicia escrita para unos, misericordia amplísima para otros. Quien vivió con la mano abierta hacia el bien la verá extendida para recibir el libro de su salvación. Aya 40. En jardines se preguntarán unos a otros. El Corán nos transporta ahora al interior del paraíso. Los redimidos conversan entre sí, no con ansiedad, sino con curiosidad. Repasan el pasado y se preguntan cómo otros lo arruinaron. El diálogo muestra paz y reflexión, no burla. Hablan desde la gratitud, conscientes de la delgada línea que los separó de la perdición. El paraíso no borra la memoria, la ilumina. Incluso en el jardín, los justos contemplan el pasado como una lección que nunca deja de enseñar. Aya 41. Sobre los criminales. Los moradores del jardín se interrogan en el mujrimin, acerca de los culpables. No lo hacen con desprecio, sino con asombro. ¿Qué los llevó a eso? Su curiosidad revela conciencia moral. Entienden que su salvación no fue azar, sino elección. La distancia entre el creyente y el incrédulo se mide ahora en comprensión. Unos apuntan para agradecer, los otros callan por vergüenza. Desde el jardín, el pecado ajeno se mira sin orgullo, solo con gratitud. Alhamdulillah, no fuimos de ellos. Aya 42. ¿Qué os hizo caer en Saqar? La pregunta suena desde la luz hacia la oscuridad. ¿Qué os metió en el fuego? Salaka significa introducirse en un camino, literalmente. ¿Qué os llevó por esa ruta? No es una acusación, es un interrogante que pone en evidencia la causa, las decisiones. Porque nadie llega al infierno por sorpresa, se llega paso a paso, elección tras elección. El fuego no arrastra, se entra caminando y cada paso comienza por una excusa. Aya 43. Respondieron, no éramos de los que oraban. Su primera confesión no habla del crimen, sino de omisión. Lam naku minal musallin. No solíamos estar entre los que oraban. No dicen, negamos a Allah, sino, no orábamos. Abandonar la oración fue el primer eslabón de su caída. Cuando el vínculo con Allah se rompe, todo se desmorona detrás. Su descuido cotidiano se revelará como su perdición eterna. La oración era el ancla y ellos soltaron la cuerda. El infierno empieza cuando la oración termina. Quien deja de hablar con Allah pronto deja de oírlo. Aya 44. Y no solíamos alimentar al necesitado. Aquí la segunda confesión de los habitantes del fuego no es la idolatría, sino la indiferencia. No decían, odiábamos a los pobres, sino, no les dábamos de comer. El error no fue malicia, fue omisión. El Corán subraya que ignorar al hambriento es negarse a compartir el don de Allah. En su vida, el hambre ajena no les quitaba el sueño, su comodidad era su prioridad. Así se perfila el primer signo del corazón endurecido. Orar se olvida y la compasión se seca. El hambre que ignoras aquí puede ser la sed que te espere allá. Aya 45. Y nos entregábamos al hablar vano con los que lo hacían. Jaud significa zambullirse en algo sin propósito. No eran criminales activos, sino ociosos, vacíos, perdidos en conversaciones y pasatiempos sin sentido. Pasaban sus días en distracciones, risas huecas, ocio perpetuo, consumo sin reflexión. No hacían daño aparente,
pero su vida entera era fuga de lo esencial. Allah los retrata como multitudes que se entretienen hasta que la vida se acaba, sin nunca detenerse a preguntar por qué viven. Esa es la otra cara del descuido, la frivolidad que mata el alma. Quien vive distraído no necesita pecar, ya está perdido en la nada. Aya 46. Y solíamos negar el día del juicio. De la indiferencia pasaron a la negación. Negar el día de la retribución era el modo de mantener la conciencia tranquila. Si no hay juicio, no hay culpa. Pero toda negación moral es autoprotección. Prefirieron declarar falso lo que les incomodaba asumir. El Corán no dice que dudaran, sino que mintieron deliberadamente. Nukaddibu, fabricando su propia mentira. El rechazo del más allá no nace de la razón, sino del miedo a rendir cuentas. Quien niega el juicio no busca verdad, busca silencio interior para no escuchar su deuda. Aya 47. Hasta que nos llegó la certeza. El yaqín aquí no es la fe, sino la evidencia absoluta, la muerte. Mientras vivían, el juicio era una idea. Cuando murieron, se convirtió en certeza irrefutable. El Corán emplea el mismo término que usa para la convicción espiritual. Lo que el creyente alcanzó por fe, ellos lo alcanzaron por contacto. Pero ya era tarde. La certeza sin posibilidad de acción es una condena, no una victoria. El muro entre la creencia y la evidencia se derrumba justo cuando el tiempo para creer ha terminado. Todos alcanzaremos la certeza. La diferencia será cuando. El sabio la abraza antes de que lo abrace a él. Aya 48. De nada les servirá la intercesión de los intercesores. Aquí se corta toda esperanza falsa. Ninguna mediación podrá rescatarlos. Ni linaje, ni amistad, ni afecto por el profeta sallallahu alaihi wasallam, incluso familiares suyos, Abu Lahab, Abu Talib, son pruebas de que el vínculo sanguíneo no sustituye la fe. Shafa'a solo beneficia a quien mantuvo una conexión con Allah. Quien la rompió no tiene a nadie que hable por él. Es la afirmación tajante de la responsabilidad personal. Nadie puede pagar por tu deuda espiritual. La intercesión no sustituye la fe, solo la acompaña cuando ya existía. Aya 49. ¿Qué les pasa que se apartan del recordatorio? At-Tadhkira es el recordatorio supremo, el Corán mismo. Allah pregunta con desconcierto divino, ¿qué les ocurre? Es un reproche de ira, no de asombro. ¿Por qué huir de algo que fue enviado para salvarlos? El verbo mu'ridin implica dar la espalda conscientemente, no ignorar por descuido. El ser humano no se aleja del Corán por falta de pruebas, sino por falta de voluntad. El Creador observa su huida con compasión y extrañeza. El mayor misterio no es la revelación que desciende, sino los corazones que la rehuyen. Aya 50. Como asnos salvajes que huyen despavoridos. La imagen se vuelve ferozmente visual. Humur mustanfirah, asnos salvajes, desbocados, que corren sin rumbo ante el menor ruido. Así describe Allah a quienes huyen del tadhkira, no por razonamiento, sino por instinto de rechazo. La verdad los asusta, no porque sea cruel, sino porque exige detenerse. Huyen de la reflexión como el animal huye del cazador, sin saber que el cazador es su propia conciencia. El contraste es enorme. La dignidad del hombre es reducida a estampida de bestias. El ruido del Corán no mata, despierta. Pero para quien teme despertar, toda luz suena amenaza. Aya 51. Huyen como asnos salvajes que corren despavoridos ante un león. La escena continúa. Los humor, asnos, que huían sin rumbo, ahora lo hacen min qaswara, el rugido del león. La palabra qaswara evoca al cazador o al león que domina el desierto. En esta metáfora, los incrédulos son los asnos y el profeta sallallahu alaihi wasallam es el león. Su voz, el Corán, resuena como un rugido que despierta la razón dormida, pero en lugar de escuchar, huyen. No huyen del peligro, sino del poder de la verdad. Allah los muestra corriendo de aquello que podría haberlos protegido, y en ese contraste se revela la tragedia humana. La luz les inspira miedo, la oscuridad les resulta cómoda. Cuando la verdad ruge, los corazones vacíos tiemblan,
Pero aquí el rugido no devora, despierta. Aya 52. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. Al contrario, cada uno de ellos desea que le entreguen rollos de escritura desplegados. No huyen porque teman la verdad, huyen porque la quieren en sus propios términos. Cada uno de ellos exige una revelación privada, una versión personalizada de la verdad. ¿Por qué a Muhammad, no a mí? Si es verdad, que me llegue mi propio libro del cielo, abierto ante mis ojos. Así transforma la humildad de la fe en arrogancia intelectual. Allah expone su incoherencia. La misma gente que pide pruebas visibles no soportan oír la palabra que ya les fue revelada. El suhuf munashara que piden, rollos desplegados, no los salvaría porque su problema no es de información, sino de disposición. La negación no se cura con más signos, sino con un corazón dispuesto a verlos. Quien exige que el cielo le hable a solas no busca guía, busca confirmarse a sí mismo. El orgullo siempre quiere una revelación con su nombre impreso. Aya 53. No, la verdad es que no temen en absoluto la otra vida. Allah desmonta su excusa. No se apartan porque falten pruebas o porque el mensaje sea confuso. Se apartan porque no temen el más allá. Su problema no es intelectual, sino espiritual. La negación de la resurrección les permite vivir sin consecuencias, sin límites, sin culpa. Por eso el Corán corta toda justificación con un kalla, de ninguna manera. La raíz del rechazo es la ausencia de temor reverente, khawf, esa conciencia de rendición de cuentas que preserva la dignidad humana. Quien olvida el día del juicio empieza a comportarse como si nunca muriera. El miedo al mañana no esclaviza, despierta. Solo quien teme a Allah se libera del miedo a todo lo demás. Aya 54. No, esto no es más que un recordatorio. El kalla vuelve, esta vez no como negación, sino como afirmación enfática. No, no es locura ni magia, es un recordatorio. El Corán se presenta con humildad y poder a la vez, no como imposición, sino como espejo. Tadkira significa aquello que despierta lo que ya está dentro. La conciencia, la fitra, el alma que reconoce la verdad cuando la oye. La revelación no introduce algo ajeno, reaviva lo que estaba dormido. La palabra divina no busca convencer a la mente primero, sino al corazón que recuerda. El Corán no enseña lo nuevo, recuerda lo olvidado. La revelación es la voz que tu alma reconoció antes de nacer. Aya 55. Así que quien quiera lo recordará. Con esta frase, Allah reafirma la libertad humana. La guía está disponible, pero solo la toma quien quiere recordar. La fe no se impone, se elige. El verbo dhakarahu, recordarlo, implica atención activa. Quien desea acercarse a Allah debe hacer el esfuerzo consciente de mantener su recuerdo vivo. El Corán no busca multitudes, busca voluntades sinceras. La lección de recordar es el primer paso hacia la cercanía. La fe no se hereda, se decide, y el recuerdo de Allah solo despierta a quien realmente quiere escucharlo. Aya 56. Pero no recordarán al menos que Allah lo quiera. Él es el digno de ser temido y el único digno de otorgar perdón. La sura concluye con equilibrio perfecto entre poder y misericordia. El hombre es libre de elegir, pero no puede recordar si Allah no le concede la apertura del corazón. La guía es don divino, no mérito humano. Luego Allah se define en dos atributos raros y majestuosos: Ahlul Taqwa wa Ahlul Maghfira, es decir, el único que merece ser temido porque toda justicia procede de él, y el único calificado para perdonar, porque el perdón es su propiedad exclusiva. No hay otro refugio. El que se aleja de él teme al mundo. El que vuelve a él encuentra en su perdón el descanso final. El mismo Señor que debe ser temido es el único capaz de perdonarte. Entre su majestad y su misericordia se encuentra el lugar donde nace la fe. La Sura Al-Muddathir condensa el arco de la misión profética: despertar, purificar, perseverar, advertir universalmente y responsabilizar a cada alma. Tras mostrar el rechazo arrogante y la fitna del 19,
Allah abre el cielo con juramentos cósmicos para proclamar que la guía ha amanecido. Esta tercera parte del tafsir traza un mapa moral del destino, oración, misericordia social y sobriedad frente a la banalidad, y cierra con un equilibrio entre voluntad humana y señorío divino. El mensaje está encendido. Ahora quien quiera que recuerde, y quien recuerde que camine.